Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay demasiados artistas? ¿Que faltan galeristas? ¿O es que necesitamos un sistema nuevo? Hola, soy Antonio García Villarán y he decidido hacer este vídeo porque me ha inquietado mucho la respuesta que han dado los galeristas en este vídeo que te voy a dejar aquí abajo. Llegan uns 365. Todos los días ya recibo. Que forma parte del proyecto Arco 2020. Muchísimos, cada día puede llegar uno, dos o tres, depende. Y es que coinciden los galeristas en que les llegan casi 365 currículums al año, o sea, currículum, dosieres. Pues llegan muchos, la verdad. Y llevamos un año y la verdad es que llegan bastantes. La verdad es que nos llegan bastantes dossier todo el tiempo. Que un dossier no es más que una muestra de tu trabajo, que antiguamente, hace 10 años, esto se hacía en papel. Claro, tú hacías fotografía de tus obras, ponías tu currículum, ponías una explicación y lo llevabas en mano a las galerías. Pues bien, ahora evidentemente llegan por PDF, llegarán por PowerPoint y llegarán directamente enlaces, en fin. Ante esto yo me he preguntado, ¿hay mercado para tanto artista? Mi respuesta es sí, claro que hay mercado. He visto a lo largo de todas estas ferias que no solo se vendía obra muy cara, también se vendía obra mucho más económica, había jóvenes comprando. Creo que el arte está de moda y esto sin duda ha sido gracias a la red, porque claro, muchos artistas y muchas artistas han visto y ven esa oportunidad y hay mucha gente que le gusta el arte y otros que lo descubren por primera vez. ¿Pero qué es lo que falta aquí? Pues falta divulgación, falta enseñar estas obras, enseñar a estos artistas o simplemente autopromoción, que se autopromocionen, que os autopromocionéis. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Sobran artistas o faltan galeristas? Yo no sé si faltan galeristas o si hay mucha gente que quiera ser galerista, o sea, que quiera meterse en ese mundillo, que por otra parte es muy chulo y hoy día es muy diferente a lo que ocurría a principios del siglo XX, por ejemplo. ¿Que sobran artistas? Por supuesto que no. Lo que falta sin duda es más preparación para hacer obras de mejor calidad y también más preparación para saber difundir tu obra a través de la red. Otra de las cosas que me estoy dando cuenta en esta feria, que hay buena venta, o sea, estoy viendo muchos puntitos rojos y eso sinceramente a mí me alegra. Otra de las cuestiones sería ¿qué podría hacer Bellas Artes o las escuelas de arte para conseguir solucionar este problema? Yo pienso que sí, que enseñar a hacer currículum, enseñar a hacer PDFs, bueno, eso está muy bien, pero es que la red va cambiando exponencialmente. Tienen que ponerse al día, tienen que ponerse las pilas. ¿Qué asignaturas podían implementar dentro de Bellas Artes, por ejemplo? Una de ellas podría ser el uso adecuado de las redes sociales para la promoción de la obra. Otra asignatura podría ser simplemente edición de vídeos promocionales o edición de vídeos que ayuden a entender tu obra, que muestren el proceso, porque claro, cuando tú ves cómo se hace una obra, cómo la piensa el artista, es decir, si tú le das algo más a esa persona que de por sí ya le gusta el arte, eso puede hacer que quiera tener esa obra en su casa, en un museo, en una colección o donde sea. Otra de las asignaturas podría ser redacción de textos para redes sociales, por ejemplo, cómo redactar o cómo realizar un post para Instagram, porque claro, tú tienes que poner imágenes que sean de calidad. Una misma obra con una imagen pésima, ya sabemos lo que pasa, no llama la atención, no muestra lo que la obra realmente es y en definitiva sería un error. Por otra parte, hay que generar textos de interés, textos que expliquen la obra, que te hablen de la técnica, de la intención del artista y también habría que poner enlaces a venta directa. Y otra de las cosas fundamentales es enseñar a gestionar, o sea, ¿cómo se gestiona la venta de una obra? ¿Cómo se haría? Pues esto creo que puede implementarse en Bellas Artes y seguramente ayudará muchísimo a los artistas y a las artistas que salgan de allí. Y claro, tú me dirás, ¿pero cómo se hace esto? Pues muy sencillo, con investigación de casos de éxito. Pregúntate algo. ¿Tu profesor o tu profesora de arte vende a través de la red? O sea, ¿cómo está posicionado en la red? ¿Tiene una buena web? ¿Está trabajando con galerías? ¿Cómo se maneja en las redes sociales? ¿Realmente está realizando obras? ¿Puede enseñarte a ti a hacer eso? Si no lo puede hacer, habrá que buscar otra alternativa, porque claro, yo sé que muchos profesores y profesoras únicamente se dedican eso a dar su clase y se acabó. Y no voy a decir que sean unos incompetentes, no, porque es que a veces el propio sistema te lleva a eso. Hay
tanta burocracia, hay tanto trabajo que hacer cuando se da clase en la universidad, que yo he sido profesor en la universidad y yo lo sé. El sistema tendría que ser otro para que el artista, es decir, los profesores de arte, pudieran desarrollar su carrera. Así, de esta forma, los alumnos y las alumnas saldrían ganando. Pero entonces, ¿de quién aprendemos estas cosas? Pues te voy a contar una anécdota, y esto me pasó ahora, yo qué sé, 9 o 10 años, cuando yo daba clase a niños en riesgo de exclusión social. Yo le ponía tareas para hacer y un día un niño, no sé, de 12 años o 13 años, me enseñó en su móvil un vídeo y digo, bueno, ¿este vídeo de quién es? Y él me dijo, pues lo he hecho yo y lo he hecho desde el móvil. Yo me quedé tan impresionado que en vez de decirle, oye, pues déjate de tontería y ponte a hacer lo que te he mandado a hacer, pues no, yo lo que le dije fue que me enseñase a hacer eso. Es decir, el niño se convirtió en ese momento en mi maestro. Además, era un tiempo en el que yo ni se me ocurría ser youtuber, ni sabía manejar una cámara, no sabía nada. Y realmente, entre ese niño y yo, conseguimos aprender cosas muy interesantes, la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los profesores deben escuchar a los alumnos, que muchas alumnas tienen conocimientos que las profesoras no saben. La enseñanza en este caso tiene que ser de ida y vuelta. Por otra parte, yo también añadiría masterclass, es decir, contratar a gente que haya tenido éxito en la red y decirle, oye, enseña a mis alumnos y a mis alumnas a hacer esto, e incluso enséñame a mí como profesor. Lo que está claro es que para nuevos tiempos se requieren nuevas soluciones, y el mundo de la enseñanza artística tiene que ponerse las pilas. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas de esto? Está muy bien que venga un galerista o una galerista y te coja y empiece a promocionarte y tal, pero pienso que estaría mejor todavía que tú empezases a vender tu propia obra en la red, que esto te llevaría seguramente a que algunos galeristas se fijasen en ti, y sinceramente es mejor que llamen a tu puerta que llamar tú a sus puertas. Además, que es que la red no tiene puertas, que ya lo digo, la red no tiene puertas. Con esta etapa extra espero dar respuesta a muchas de las preguntas que me hacéis por privado, a muchos de los comentarios que veo en mis vídeos y a todas esas inquietudes que tenéis los que estáis empezando y los que no estáis empezando, los que lleváis mucho tiempo también, que me decís, ¿cómo vendo mi obra? ¿Cómo llego a las galerías? ¿Cómo consigo que la gente me vea? Pues bueno, estas son algunas de las soluciones, pero sobre todo me interesa saber qué piensas tú, cómo podríamos solucionar estos problemas. Déjamelo aquí en comentarios, no olvides suscribirte, comparte este vídeo, revienta el botón de like y nos vemos muy pronto. Pero antes, ¿qué precio le vamos a poner a esta tapa? A ver. Mira, esta te la regalo, esta así. ¿No decían esto de que las cosas que tienen más valor no cuestan dinero? Pues ya está. Listo.